Entre los aspectos que tenemos que estar observando con Fromm, vamos a estar valorando, por ejemplo, un poco de que dentro de lo que nos aporta Fromm, vamos a encontrar algunos elementos que hasta el momento van a mezclar algunas perspectivas diferentes a lo que sería el psicoanálisis tradicional. Muchas veces hay algunos que en este aspecto vamos a identificar que algunas corrientes no están muy de acuerdo en considerar a Fromm como psicoanalista, y en otras fuentes eh, lo que son las corrientes humanistas no lo consideran así como muy humanista. Recuerden que a veces existe una pugna entre las posiciones entre lo que consideramos que es humanista y lo que es psicoanalítico. En este aspecto recordemos que podemos encontrar ciertos polos. Me pareció interesante y pertinente que revisemos un poco de la perspectiva de Fromm para que nosotros podamos entender que ciertas corrientes o teorías psicológicas no las podemos ver como si fueran en blanco y negro. Recordemos que en la naturaleza de lo que es la humanidad tenemos que ver todos los diferentes tipos de enfoques, y por lo cual tenemos que analizar eh, las diferentes posturas que existen. En este sentido, es por ello que me parecía pertinente que pudiéramos tocar esta perspectiva con respecto a lo que es Fromm, para que podamos analizar sobre todo con el tema tan escabroso y lúgubre que es acerca de lo que es el amor y las manifestaciones de lo que es el amor. Nuestra compañera nos comentaba con respecto a este tema de lo que es el tema de Eric Fromm. Recordemos que él establecía algunos puntos importantes con respecto a algunos de sus famosos constructos y postulados, ¿sí? Vean, por ejemplo, sobre todo una de las influencias teóricas que tenemos nosotros, por ejemplo, como es Marx, que él decía, enseñó que el lujo es un vicio tanto como la pobreza, ¿sí? Y que nuestras metas deben ser el ser mucho, de que nuestras metas deberían ser el ser mucho, no tener mucho. En este sentido, ¿de qué nos habla? Muchas veces, por ejemplo, Marx determinaba un aspecto. El problema no está en ser rico o en ser pobre. El problema está en qué pasa con las personas desde el punto de vista de lo que es la dialéctica socialista de Marx, que estableció una influencia en la mayoría de los pensadores y estudiosos del comportamiento social y sobre todo el comportamiento individual de las personas. Marx establecía que el problema de que muchas veces hay personas que abusan del hecho de decir, ah, es que yo no puedo porque soy pobre, ah, porque soy pobre, o por el otro, ah, es que soy rico, no, es ambas perspectivas segundas de Marx es son situaciones que las personas usan, pero realmente se olvidan que lo más importante no es la condición social que los caracteriza,
sino la construcción de lo que ellos quieran ser. Por eso muchas veces la perspectiva y la influencia que va a tener en Fromm es que las personas pueden hablar de dos formas. Cuando tienen, supuestamente, son extremadamente amadas, o sienten que no son lo suficientemente amadas. Entendamos la pobreza de amor y el exceso de necesidad de ser amado por parte de los demás. Y ese va a ser la situación y el enfoque en muchas de las perspectivas de lo que nos plantea Fromm debido a esta influencia. El problema no es tener mucho o tener poco. El problema es tener lo suficiente. Según desde Marx decía, el individuo debe de bastarse a sí mismo con lo que necesita para vivir y estar satisfecho con ello. Pero eso no significa que, por ejemplo, que tengamos que estar buscando o comparándonos con otros para ver quién me ama menos, quién me ama más, sino estar satisfecho con lo que tienes y aprender a vivir con ello moderadamente. Desde esta perspectiva, Marx aplicaba la idea y después influyó a lo que es Fromm, de que las personas deben de lograr un nivel de satisfacción consigo mismas, no en base a sus déficits. A diferencia de la perspectiva que podemos tener de Maslow, Marx establece el aspecto, no el aspecto del conformismo como si fuera un demonio, sino o como si fuera algo a lo cual que es combatir, sino establecer un sentido de equilibrio en la persona en el cual tú has llegado a tu nivel de satisfacer todas tus necesidades para vivir o estar moderadamente equilibrado. Entonces quédate allí. No bajes, pero tampoco subas. En este sentido, ahí es en donde nos plantea uno de los primeros paradigmas, que es las personas que realmente establecen un equilibrio no son las que son excesivamente amadas o las que o es sino las personas que aprenden a vivir con las circunstancias y situaciones que les toca vivir y aún así aprenden a vivir de forma equilibrada, sin que les afecte el otro en su experiencia de vida. ¿Qué significa? Habrá gente que te quiera, ya habrá gente que no te quiera, hay gente que es más querida que otra. Pero eso no debe de determinar tu nivel de satisfacción o tu nivel de lo que seas como persona. Sobre todo cuando toquemos el tema de la felicidad, que va a ser el siguiente punto de lo que vamos a estar tocando con respecto a este tema. Hasta el momento, ¿alguna pregunta con lo que nos comenta Marx? No, maestro. Ok, muy bien. Según desde lo que nos comentaba nuestra compañera Mirna, tenemos que identificar todos los atributos. Primero tenemos que identificar en nosotros todo lo que nos hace ser humanos. Tenemos que identificar, por ejemplo, que para Fromm, él le preocupaba la idea de construir qué significa ser una persona, qué es ser humano, qué es el ser humano, ¿sí?
Le interesaba ese aspecto epistemológico de la construcción. ¿Qué nos hace a nosotros ser personas? ¿Qué nos hace determinar que tenemos humanidad y qué no es humanidad? Ese conflicto que Fromm tenía a responder, eso es lo que trata él extensivamente en la mayoría de sus libros. ¿Sí? ¿Por qué? De ahí es en donde muchas veces podamos determinar dentro de sus teorías psicológicas cómo nosotros podemos determinar que en la personalidad de una persona podemos establecer el aspecto de lo que conllevamos ser una persona que es humanitaria. ¿Sí? Por ejemplo, todos nosotros tenemos la idea o hemos escuchado acerca del término humanitario, pero ¿ustedes qué entienden por humanitario? ¿Qué entienden ustedes, muchachos? ¿Qué los hace ser o qué hace a una persona ser calificada como humanitaria? Eh, ¿Algún comentario? O a qué le suena el ser humanitario? ¿Sí me escucha? Sí, ¿Qué les suena para ustedes? ¿Qué les suena la palabra humanitario? Ser solidario o empático. ¿O que es ser solidario con los demás? ¿Algo más? ser amable. Ser amable, ¿sí? Todas esas cualidades es lo que podamos determinar, por ejemplo, algo, ciertos valores que vamos a identificar en algún tipo de personalidad. Ahora, para poder determinar, por ejemplo, lo que nos determina la calidad o la humanidad de una persona, están establecidos bajo estos aspectos. ¿Cuál es la situación humana en la que se encuentra la persona? ¿Sí? Normalmente, por ejemplo, la situación humana es como hacer una especie de diagnóstico. Según Fromm, es importante determinar en las personas cómo se encuentran, cuál es su situación actual humana de cada persona. Tú no puedes determinar la calidad de una persona hasta que no puedes hacer el diagnóstico de cómo se encuentra la persona, qué situaciones o qué factores o variables inciden en por qué es como esa persona o por qué son como son las personas. Tú tienes que conocer cuál es la situación de cada individuo, ¿sí? Una vez que tú identificas el diagnóstico de cómo está la persona, tenemos que establecer, por ejemplo, cómo están estas 5 necesidades distintivamente humanas, si satisface sus necesidades, si la persona es capaz de establecer una perspectiva coherente de aceptación eh, con respecto al tema de la muerte, o si está aterrada y se vuelve loca por la idea de la muerte, ¿sí? Lo interesante de Fromm es que a diferencia de la mayoría de todos los otros teóricos, este teórico aporta un tema que es muy escabroso
ni Skinner, ni Piaget, ni Maslow, ni Freud, ni Erickson. Nadie te habla de la muerte. Este es el único que sí te habla de la muerte. Este teórico habla de ese tema tabú que nadie quiere hablar. ¿Cuál es tu posición frente a la muerte? ¿La aceptas? ¿No la aceptas? ¿O te aterra la idea de perecer, de fenecer, como dicen? Ahí es en donde determinamos la diferencia, que muchas veces no siempre la perspectiva de Eric Fromm, es fácil de asimilar. Porque la mayoría de las veces él se toca temas que son existenciales, que son a veces controversiales con respecto al tema de la existencia, la condición humana y los atributos de la condición humana. Otro de los aspectos que trabaja Fromm es el aspecto de qué pasa con sus necesidades de supervivencia. Lo importante es que las necesidades de supervivencia, que son muy equiparables a las necesidades básicas, es qué hacen las personas para salir adelante. ¿Qué es lo que necesitan o qué es lo que valoran las personas para poder sentir que necesitan vivir y desarrollarse en su medio? Este es un punto importante en el aspecto de lo que nos habla Fromm, y por lo cual establece un punto de conflicto en el cual hace que las personas se confronten o confrontan a las personas con eso. ¿Qué haces ante estas necesidades que te son apremiantes para poder desarrollarte y para poder vivir y para poder ser funcional? Esto es importante porque no pierdan de vista estos aspectos, porque por ejemplo, cuando hablamos de las 5 necesidades distintivamente humanas básicas, es qué es lo que necesito satisfacer en mi satisfacción como ser humano. ¿Qué haces para llegar a satisfacerlas? Primero tienes que reconocerlas y después tienes que ver cómo las satisfaces. ¿Cómo determinas, aparte de eso, el término de el bien morir, o cómo enfrentarte a la idea de la muerte? Dentro de las 5 necesidades humanas, dice Fromm, está en desacuerdo con Fromm respecto al papel del sexo en la vida humana. ¿Ok? Y quiero explicarles por qué. Lo interesante de lo cual está conllevado al papel del sexo en la vida humana, según Fromm, es porque la naturaleza de lo que somos no está en relación a aspectos de, según Fromm, de lo que ha determinado mis aspectos de género, mis aspectos de identidad de género, o los aspectos de cómo veo la relación del género de los demás, sino que está basado específicamente en lo que cada individuo está construyendo y está necesitando, ¿sí? Que no siempre está en relación con el otro, sino estas necesidades humanas de Fromm están basados en lo que cada individuo desarrolla, ¿sí? Por eso es que hay gente que, por ejemplo, puede serle importante la situación sexual, pero hay personas que no les importa eso. ¿Y qué haces con estas personas que no le dan la importancia al aspecto de la sexualidad? ¿Están dañados? Para Fromm no. Son
otras personas que necesitan ser estudiadas y tratadas de acuerdo a ese tipo de condiciones. Hay personas que para ellas no es tan importante el sexo, sino cómo pueden desarrollarse ellas mismas, cómo pueden crecer ellas mismas. De allí esa perspectiva humanista de Fromm. Sin embargo, vamos a ver algunos aspectos importantes. Dentro de las 5 necesidades humanas tenemos, por ejemplo, las necesidades de relación, que es cómo utilizamos nuestra habilidad de amar en forma productiva para tratar a los otros. Aquí es en donde viene un aspecto. El tema de establecer relaciones establece un punto. Cuando hablamos de productividad, es establecer un aspecto. La persona o la relación que establezco me ayuda a crecer o simplemente es un peso más o un lastre en mi vida. Y de ahí es en donde empieza el tema álgido de el aspecto de lo que es el amor, ¿sí? Según Fromm, este aspecto de la necesidad productiva es lo que da el sentido para superar los sentimientos de soledad. En este sentido es la complementariedad, encontrar el complemento perfecto para el desarrollo del potencial de la persona y tú cómo puedes incidir en el desarrollo potencial también del otro. ¿Sí? Ahí es cuando determina que esta necesidad de relación tiene aspectos productivos. Cuando determinas que una relación no tiene aspectos positivos bajo el crecimiento de que uno retroalimenta al otro para alcanzar metas y objetivos, esa satisfacción de necesidad de relación puede producir en algunas personas un mayor índice de soledad, y más cuando la otra persona establece sus propias cargas en el otro, pero no se hace responsable de ellas. Y es cuando determinamos que, según la teoría de Fromm, muchas personas por ello fracasan antes de haber establecido la relación, porque no identificaron un amor que sea productivo para tratar a los demás y de alguna otra forma retroalimentarse a sí mismos. Esto nos lleva a el ejercicio que les marqué. Bien, quiero escuchar sus perspectivas en cuanto a sus cartas o a sus sondeos que ustedes establecieron con respecto a este tema. ¿Sí? Háblenme un poco de lo que encontraron con respecto al tema de lo que es lo que les respondieron en cuanto a Fromm. Las preguntas es que le preguntaran a una persona de su confianza qué significa y representa el amor, qué situaciones o condiciones no pueden considerarse amor y qué necesita la persona para sentir la plenitud de ser amada. ¿Quién quiere comenzar con este ejercicio? Yo. Bien, adelante.
¿A quién le preguntaste? Las preguntas las hice a mi mejor amiga. Ok, Ella dice qué significa y qué representa el amor. ¿sí? Para mí el amor significa respeto, es decir, que si me proporcionan respeto, me pueden brindar todo lo demás. Representa el bienestar de tú mismo y de tu pareja, familia o amigos. Es estar bien todos juntos. Leo la siguiente pregunta. Sí. Dos, ¿qué situaciones o condiciones no pueden considerarse amor? Cualquier situación que me genere un malestar, me desgaste y me afecte significativamente. Para mí eso no es amor. Igual puede ser confuso qué es y no es amor, porque pensamos que es amor algo, pero realmente es costumbre. Tres, ¿qué significa ¿qué necesita la persona para sentir la plenitud de sentirse amada? Necesita que el amor sea recíproco. Considero que influye también en cómo nos percibimos, si creemos que merecemos eso o no. Ok, muchas gracias. ¿Alguien, quién sigue? Yo, profe. ¿Quién sigue? Yo, profe. Yo, pero está súper cortita es lo que me respondieron a mí también. A ver, ¿qué te respondieron? En la primera, ¿qué es el amor? O ¿qué es el sentimiento de satisfacción y cariño que encontramos en algún punto de nuestra vida? ¿En qué no es el amor? El sentirse incómodo e insuficiente en un lugar o en una persona misma. ¿Y qué se necesita para ser amado, ser atendido y respetado siempre? Eso se lo pregunté a una amiga. Ok, muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Quién sigue? Misael. Yo, profe. Ah, pero, a ver, a ver, siguiente. Sí, 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 tú. Bueno, a mí me dijeron, el amor es un sentimiento que tenemos hacia algo o a alguien que nos hace sentir bien o nos motiva a ser mejores, incluso nos causa inspiración, pero también preocupación. Ujú. El amor para mí lo puede representar mi madre, ya que ella me inspira en muchas cosas y sin importar cómo sea, ella lo que siento hacia ella es incondicionalmente. Y Ujú. lo que no podría considerar amor para mí es cuando se espera algo a cambio, ya que el amor es incondicional, ya que cuando se ama a alguien das y no lo haces con la intención de recibir. Un ejemplo sería las personas interesadas. Y lo que necesita una persona para sentir la plenitud de sentirse amado es ser auténtica, es decir, que sea ella misma, que haga las cosas de corazón y sea correspondida y no sea mal vista. Ok, muchas gracias. Muy bien. Ah, quiero escuchar a compañero Misael. Sí, maestro. Igual ahí me dieron respuestas muy cortas. Dice, ¿qué significa y qué representa el amor? Dice que es el afecto hacia una persona o cosa. ¿Qué situaciones o condiciones no pueden considerarse amor? El maltrato y la ofensa. Y la tercera dice que qué necesita la persona para sentir la plenitud de sentirse amada. Me respondieron sentirse feliz con las personas que lo rodean. Ujú. Respuestas cortas. Interesante. Si se dan cuenta, por ejemplo, la mayoría cuando hablan, tratan de hablar eso, tratan de hacer aspectos un poco generales. No sé si se dieron cuenta como que fue algunas respuestas sí llegaron a ser poquito más concretas, pero estoy escuchando que hay mucha superficialidad sobre este tema. No sé qué opinen ustedes.
Hola, ¿me escuchan? ¿Sí o no? Maestro. Me estoy Sí, dando... maestro. Sí, ya da ahí. ¿Qué pasó? No, sí, le estoy respondiendo que sí. Definitivamente la mayoría de las personas pareciera que todos quieren, todos hablan acerca del amor, esto, el otro, pero cuando les preguntas realmente esto, ¿saben cuál es el diagnóstico que podemos hacer de esto? Que algunas personas ni saben si son amadas o no, porque normalmente cuando nosotros establecemos, según la teoría de Fromm, no puedes hablar desde el aspecto de la mente, sino desde el aspecto vivencial del mismo. Es como decir, por ejemplo, parecen como respuestas sacadas de Wikipedia, de Google, parece que son sacadas de un diccionario. Le estás preguntando a una persona, bueno, para ti, ¿qué es el amor? Para ti, ¿qué es importante es el amor? ¿Qué, qué tú no considerarías que fuera amor para tu vida? ¿Sí? Me dicen aspectos de las ofensas. Sí es cierto, las ofensas. Pero muchas veces, a veces hay personas que no se ofenden, pero tampoco dicen nada al otro. Desafortunadamente en ese aspecto tenemos que la mayoría de las personas cuando tienen que ser un poquito más abiertas y centrarse en hablar acerca de este tema, Fromm diría, la gente no sabe qué es lo que quiere. Por eso tienen las relaciones que tienen. Fromm diría, ¿te conformas con el amor que tienes? Porque es hasta donde te alcanzó tu dignidad. ¿O estás plenamente convencido de que estás viviendo en una situación de amor plena? Y sabes, y si estás viviendo en una plena satisfacción de la experiencia de la relación humana con el otro, asimismo conoces exactamente todos los aspectos que no serían amor en una persona. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, si yo le digo a mi hijo, por ejemplo, y le digo, eh, eres el más bonito del mundo, tú, no, tú eres el niño más perfecto del mundo, y lo trato como un verdadero príncipe todo el tiempo, y no quiero que él sufra, no quiero que él, él padezca nada. Eh, Estoy dispuesto a hacer todo por a aquel niño, y cuando quiera algo, aun cuando no pueda humanamente, haré todo lo posible por satisfacerlo. Pregunta, ¿eso sería amor? ¿Qué opinan ustedes? A lo mejor algunos de ustedes así los tratan y no me quieren decir. Están aprovechando de que estamos en línea y no me lo dicen. A ver qué opinan de eso. Sean honestos. ¿Qué opinan de ese ejemplo que les acabo de dar?
No, profe, no sería amor. ¿Cómo? No sería amor. No. ¿Por qué no sería amor? Porque simplemente lo está consintiendo y complaciendo todos sus caprichos, más sin embargo no Claro, muestra amor, sino lo está malcriando, porque pues a la larga va a pensar el niño que simplemente por ser quien es, al pedir, al tronar los dedos va a tener lo que quiere y no puede ser así. exactamente. Y esa es una de las realidades y después ese niño crece o ese niño o niña crece y se vuelven verdaderos patanes. Y después se están quejando, ay, no sé por qué no sé por qué se porta así conmigo ya después cuando los padres ya están más grandes o son ancianos. Si yo le di todo lo que quería, todo para que la pasara bien, no sé por qué me paga de esta forma. Muchas veces, por ejemplo, según desde la perspectiva de Fromm, diría que el amor tiene que valorarse en el aspecto de la productividad. Parece un poquito frío lo que suena, pero si el amor no produce un desarrollo en la persona, entonces no estás amando a la persona. Como dice nuestra compañera, a lo mejor simplemente lo estás consintiendo o simplemente estás alimentando tu propio ego diciendo, ah, es que yo sí lo amo haciendo esto. Pero aquí es cuando valora y determina Fromm que si la persona en esa relación no está creciendo, no está avanzando, no está alcanzando su potencialidad como ser humano, esa relación, por más alejado de lo que sea el estándar de violencia, está libre de violencia, pues tampoco está en el afán de que pueda ser una persona que pueda ayudar al otro a crecer, a madurar, a desarrollarse. Y por lo cual es tan nocivo como el que tiene y practica la violencia. A mí me llama la atención un aspecto importante. Existe, por ejemplo, el Día Internacional contra la Violencia, pero no existe el Día Internacional por las buenas prácticas de amor. ¿Por qué no existe? En México, el 80% de los hogares crean verdaderos patanes y zánganos. Y lo digo con todas las letras. Verdaderas personas que no saben hacer nada. No saben, no son productivos. Según desde la perspectiva de Fromm, y recordemos que eh, Fromm es estadounidense, ¿cuál es la perspectiva americana? Que si lo que tú estás haciendo no está produciendo algo o no está generando algo productivo para ti y para los demás, no sirve. Por eso eh, esas idealizaciones de la madre abnegada o el padre es sonsacador o consentidor es tan o peor de nocivo que el padre golpeador o la madre alcahueta. Y es duro escucharlo, pero la mayoría de los delincuentes sabía que salen de hogares permisivos donde existe esta falsa idea de amor. ¿Sí lo sabían ustedes? El 80% de los delincuentes nacen de ese tipo de hogares. ¿Sí o no? No.
No, no te escuché, Misael, ¿lo sabías? No, maestro, no. Sí. Pregun Vayan un día. Los reto a que hagan sus prácticas profesionales en Quilalerma. Pregúntenles y hagan un sondeo familiar. Evalúen y hagan un estudio psicosocial de las familias de los muchachos que están allí. Habrá algunos que sí son víctimas de violencia, pero hay algunos, sobre todo los famosos raterillos, que son sacados por los padres. Ah, es que todavía son niños y no son y incluso, y si viene la policía por ellos, ahí salen para evitar que los agarren y los ocultan. ¿Sí me explico? Y después crecen esos muchachos pensando de que pueden hacer lo que quieran. ¿Sí me explico? A veces, por eso es que después a veces uno piensa, estarían mejor en un orfanato que en esos hogares. Según Fromm, eso es lo que diría. Pero no me crean a mí. Vean y un día hagan su servicio en Quilalerma y se van a dar cuenta de las realidades. De que lo que Disney y las películas que a veces ven de supuestamente de que hay los padres que todo le compran a sus hijos, a veces generan verdaderos criminales. Ok, ese según en ese sentido. Ahora, veamos el otro aspecto. Imaginemos que tenemos una buena relación, que esa relación es productiva. Ahora trabajemos con el otro tema. Este segundo tema o esta segunda necesidad es vital entenderla en su contexto. ¿Cuál es esta? La necesidad de trascendencia. Vean en qué consiste la necesidad de trascendencia. Dice, la necesidad de obtener el control sobre nuestra propia vida. Dice, debido a que las personas no se guían por sus instintos, deben resolver sus problemas por medio de sus propios recursos. En este aspecto, ¿qué es lo que nos plantea Fromm? Ya tu relación o tus relaciones, imaginemos, todo parte desde la familia. Lo que sucede en tu familia va a establecer las próximas relaciones que tú establezcas en un futuro. Pero ahí no se queda, porque una muy buena relación va a ayudar a hacer algo positivo a nivel personal en ti, y eso te debe de impulsar a tener la necesidad de tener un control maduro sobre tu propia vida. ¿Cómo sé que soy una persona que estoy satisfaciendo mi necesidad de trascendencia? La trascendencia está muchas veces relacionada con lo que es dos tipos de palabras, y quiero que las aprendan. Una persona trascendente, quiero que las vean. Voy a dejar compartir y quiero que me vean. Vean en el pizarrón y apúntenlo para que no se les olvide. Una persona trascendente, por lo general, es independiente. Y autónoma. ¿Qué entienden por independencia, muchachos? ¿Ustedes qué entienden por el término independencia?
¿Qué entienden ustedes por este término, independencia? Que es una persona que es capaz de proveerse lo necesario para sobrevivir Ok, y vivir. ok, muy bien. ¿Alguien más? Valerse por sí mismo. Valerse por sí. Muy bien. Ok, bien. Ok, muy bien. ¿Y una persona autónoma qué significa? ¿Qué significa autónomo? Que es capaz de buscar alternativas para valerse por sí mismo. Ok, muy bien. Eso es bastante positivo. ¿Sí? Lo interesante de esto es que cuando nosotros hablamos de lo que es el aspecto de la independencia y la autonomía, tenemos que establecer estos puntos. Para establecer los puntos de lo que es la autonomía y la independencia, tenemos que preguntarnos un aspecto. Y este aspecto es este. Cuando yo busco de alguna otra forma relacionarme con las personas de mi entorno, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Sé trabajar con los demás? ¿Sé desarrollarme con los demás? ¿O por el contrario, necesito que los demás me resuelvan mi problema? Esa es una de las situaciones que a veces tenemos que plantear a nivel de lo que es el proceso de independencia. Y esto es bastante importante y vital entenderlo cuando hablamos de ese aspecto. Muchas veces, por ejemplo, las personas se creen independientes cuando quieren alejarse de los demás, pero siempre necesitan estar con otros. Una forma de entender el aspecto de la necesidad de independencia es que yo no tengo la necesidad de estar con otros para poder resignificar mi persona. Es como, por ejemplo, ¿cómo puedo determinar que soy una persona feliz y plena si necesito? Es que no soy feliz si no estoy con tal persona. Allí esa persona no es una persona independiente, porque el término de la felicidad o el estado de ánimo o lo que es la plenitud de la persona está independientemente de si esté con o sola la persona. Si no eres feliz solo, tampoco lo vas a hacer con otra persona, porque la emoción se va a acabar. El sentimiento y normalmente las emociones se acaban, pero el estado mental de felicidad, eso establece
Por ejemplo, ¿cómo sé que soy una persona exitosa? ¿Necesito que los demás me digan que soy exitoso? ¿O independientemente de lo que digan las demás personas, yo he logrado valorar que lo soy? Y por el otro lado, tengo que determinar el aspecto de la autonomía. La autonomía significa que en base a mis propios recursos debo de ser capaz de desarrollarme. ¿Sí? Soy capaz de desarrollarme con lo que puedo o con las circunstancias que me tocaron vivir. Esto es algo que hay que preguntarse todo el tiempo. Bien. Hasta el momento, ¿hay algún comentario, alguna duda? No, maestro. Bien, vamos a cerrar este link y nos vemos en el siguiente link, porque ya se me cerró la cámara, ya falló mi cámara, para que me estén viendo acá. ¿Correcto? Sí, Sí, maestro. maestro. Bien, entonces me voy a desconectar y nos vemos en el siguiente. Bueno, estoy viendo por qué no se ve mi cámara. Está fallando. A ver si la vuelvo a conectar y a ver si se ve. Bien, ahora sí. Bien. Entonces, ya quedamos claro en este punto de lo que es el tema de cuando hablamos acerca de lo que es la independencia y el aspecto de la autonomía. Esto nos debe de quedar claro para que podamos seguir hablando de los otros temas. ¿Cuál es otro tema importante que nos habla de una vez que ya determinamos el aspecto de la relación y la trascendencia, en el cual hemos pasado de la dependencia, de independencia a la autonomía? Debemos trabajar también con los aspectos de lo que son el tema de lo que son las raíces. ¿Sí? Según este aspecto dice que las raíces, dice, podríamos pensar en las necesidades de ser y aceptación de Maslow. La necesidad de tener raíces se hace sentir intensamente. En este aspecto, por ejemplo, es cuando nosotros vamos a entender el tema de las raíces. Se entiende de esta forma.
Y esto es algo importante, porque también es importante, si bien, y esto no hay que confundir la independencia con la necesidad de pertenencia. Esto es lo que va a determinar lo que es la significación de que las raíces nos llevan a construir, por ejemplo, a dónde pertenecemos. Bien, en este aspecto, por ejemplo, quiero hacerles una pregunta a todos. ¿Sí? ¿Quiénes de ustedes son de aquí de Campeche? Yo. ¿Quién dijo yo? Yo, Mirna. Ok. ¿Alguien más es de aquí de Campeche? Yo, Leslie. Sí, muy bien. También Misael, muy bien. Ahora, viene una pregunta interesante. ¿Qué los hace campechanos? Nuestras raíces. Haber Ajá, nacido aquí. sí. Pero ¿cuáles son? ¿Cómo sabes que realmente eh, se identifica en ti el aspecto de la campechanidad? ¿Qué te hace campechana? Pregunta difícil, ¿verdad? ¿Se lo habían puesto a pensar? No. Mm, Tal vez las costumbres que tenemos, igual el léxico podría entrar. ok, bien. Pero en ti lo personal, por ejemplo, imagínate que vas a otra parte del estado. ¿Cómo puedes, a nivel de comparación con otras personas, cómo puedes identificarte que eres campechana en relación con otras personas diferentes de otras partes del país? ¿Qué te hace Ajá, ¿Sí? ¿Qué pasó, por lo Les? que las costumbres y el léxico es lo que marca la diferencia. Sí. Ah, sí. Si yo te preguntara, Leslie, ¿cuál es la personalidad de un campechano, qué me dirías? Pues a comparación de otros estados, el campechano sí es como que un poquito más cerrado en algunos aspectos, Ujú. es un poquito más egoísta, este, y pues, y pues bueno, ya ves que las tradiciones pues están un poquito más arraigadas aquí. Sí, en todos los lugares hay tradiciones. El hecho es que muchas veces hay gente que confunde el término de las raíces, porque este término de raíces, las raíces culturales, que tú practiques una raíz cultural, no necesariamente te hace identificarte, porque aquí vamos a trabajar un aspecto importante, muchachos. Y la pregunta que yo les hago es como cualquier otra persona, de repente en el que te les pregunten, bueno, por ejemplo, les voy a hacer una pregunta más directa. Bien, vamos con Jennifer no, a ver, ¿quién más me dijo? Ah, Misael. Misael, ¿me escuchas?
Misael, ¿me escuchas? Sí, maestro. Bien. Dime, a diferencia de de un quintanarroense y un yucateco, ¿qué te diferencia a ti de los otros estados? ¿Qué te caracteriza a ti que dices pertenecer y que tienes raíces campechanas? ¿Qué te hace identificarte de los otros? Podría ser la forma de ser de la persona y la manera en la que actúa. A ver, dime, ¿cómo actúas tú que te identifica de un yucateco o de uno de Quintana Roo? Em, no sé, por ejemplo, los yucatecos son un poco más como que organizados, siguen como que ciertas cosas. Son muy, ¿cómo les digo? Pues sí, como muy organizados, muy ordenados. En cambio, los campechanos como que normalmente no nos importa seguir las cosas, las reglas que existen. Nos vale todo. Ok, muy bien. Entonces, tú eres así, Yo sí, ¿eh? sí, Ok, eso es valiente. Entonces te identificas con ciertos aspectos igual. Ok. Eso que ustedes están sacando en este momento, eso que va a determinar mucho el proceso de que las personas te puedan identificar. Porque eso va a determinar las raíces. Muy, contrario a lo que antes, contrario a lo que se piense, todo lo que identifique a la regionalidad o las raíces de una persona no están solo por el simple hecho de que su personalidad sea simpatizante de ciertas tradiciones, sino que debe de ser un proceso de identificación e internalización de esas raíces. Cuando hablamos de las raíces es que, por ejemplo, yo te pongo literalmente en otra parte del mundo y nadie va a confundirse que eres un triste campechano, flojo, desorganizado y valechetos. Ah, eh, eres campechano. Ahí es en donde se establece y de alguna otra forma estableces hasta cierto tipo un grado de identificación, porque aquí empieza el proceso de identificación, es aceptar ciertas realidades contextuales en relación a las raíces de donde provenimos. En ese aspecto es como decimos nosotros, no niegas el nopal, o como alguna vez han escuchado la expresión, es que no niegas la cruz de tu parroquia. ¿Han escuchado ese término? Yo no. Ok. ¿O han escuchado, por ejemplo, el que nació para tamal del cielo le caen las hojas? ¿No han escuchado esos refranes? Ese sí. Ah, bueno. Pues esa expresión tiene que ver, por ejemplo, que no puedes negar ciertas cosas que ya tienes y transmites a los demás. Y de alguna otra forma, esas cosas que transmites a los demás de forma automática, te identifican y determinan de dónde surgiste. Y de dónde surgiste establece el aspecto
de la continuación de lo que está establecido dentro de tu estructura caracterológica de personalidad. Si no sabes identificar cuáles son tus raíces, ahí es en donde tienes un problema, porque la mayoría de las personas que han logrado satisfacer su necesidad de pertenencia e identificación, es difícil que sean manipuladas. Las personas que no tienen raíces, y me van a decir, es posible que exista una persona sin raíces, sin que satisfaga sus necesidades? Sí. Las personas que no tienen personalidad, las personas que no tienen identidad, son personas sin raíces. Y lo que están buscando es algo que más les acomode, porque no saben ni quiénes son, ni a quién pertenecen, ni a dónde encajan. Son esas personas que no saben dónde encajar, porque nunca construyeron las raíces que los hacen identificarse. Algo tan sencillo, cuando tú niegas la expresión, que no niegas, por ejemplo, dices, no niegas la cruz de tu parroquia, es cuando dices tú, te paré, eres todo, por ejemplo, imaginemos, por ejemplo, de Leslie, eres toda una Reyes. No. Todos los Reyes son igualitos a Leslie. Son pero calcomanías. Eres igual a tu abuelo, igual a tu tía, pero en versión joven y bonita, por así decirlo. ¿Sí me explico? Eso determina, pues es que así es mi familia, así es mi comunidad, así es mi estado, así es mi país. ¿Sí me explico con este ejemplo? ¿Sí o no? Sí. Ok. Y eso es un aspecto bastante importante, porque eso después determina, una vez que estableces el aspecto de tus raíces, ya tú puedes saber y deconstruir quién eres a nivel individual. El sentido de identidad, que es el otro aspecto. Pero recordemos, la identidad cultural que nosotros establecemos o las raíces satisfacen la necesidad de una identidad sociocultural. Pero después tenemos nosotros lo que es el sentido de identidad. Tú ya sabes de dónde perteneces, ¿sí? Y ya te identificas eso te ayuda a construir algo más particular. ¿Para qué trabajar qué? El proceso de lo que llamaríamos nosotros, lo que sería la identidad o el sentido de identidad, el sentido de identidad. ¿Y el que satisface el sentido de identidad? Lo que es el aspecto de la identidad del propio individuo. ¿Y esto en qué se basa? Todos tenemos la necesidad de identificar nuestro lugar en el mundo. Este aspecto de identidad de tu propio debe satisfacer una pregunta. ¿Cuál es mi papel o propósito en este mundo? ¿Sí? Este tipo de cuestiones, lo que es el sentido de identidad, ¿sí? El sentido de identidad debe responder
¿Cuál es tu identidad propia? La identidad que te caracteriza a ti como persona, como sujeto, y te debe de establecer el papel o propósito que tú tienes en este mundo. Nosotros en este sentido debemos trabajar con el aspecto de que no somos uno más. Si bien somos una persona que conforma parte de la sociedad, no es ser uno más, sino ser un eslabón más que tiene una funcionalidad particular en la familia, en las relaciones, en la escuela, en el trabajo. No eres uno más. El sentido de identidad te permite determinar qué papel estás desempeñando. La persona que puede satisfacer esta necesidad de papel y propósito en este mundo no es algo que esté escrito en los libros, es algo que tú tienes que construir, pero no lo construyes para los demás, lo construyes para ti. ¿Sí? ¿Sí estamos entendiendo? Porque recordemos que, por ejemplo, tienes que construir qué tipo de persona quieres ser y qué papel vas a desempeñar en esta tierra. ¿Sí? Ahí es en donde vamos a establecer el aspecto de la estructura más adelante. ¿Sí? Una vez que ya establecemos el sentido de identidad, trabajamos con ahora ya de forma más estructurada, más clara, lo que es cada persona tiene necesidad de dar sentido a su vida y comprender su mundo. En este aspecto, su yo. Este sentido de identidad es el que te va a llevar a la siguiente necesidad. ¿Sí? ¿Y cuál es esta necesidad? ¿Sí? Este sentido de identidad es el que te lleva a estructurar, ¿sí? A la estructura en el cual te lleva a determinar lo que es un propósito final o pleno. Esto es algo que normalmente tiene que satisfacer el último aspecto, ¿sí? El propósito final o pleno que tú tienes, ¿sí? Vimos cómo empezamos y vimos en dónde estamos terminando de estas necesidades humanas según Fromm, ¿sí? Para poder construir el yo, y el yo debe satisfacer ese propósito final o pleno. ¿Cuál es tu propósito en la vida? ¿Qué quieres ser? ¿Sí? Recuerden, ¿qué quieres ser? No qué quieres hacer. A Fromm no le importa qué es lo que quieras hacer con tu vida, sino qué tipo de persona quieras ser a nivel pleno en tu vida. Y la pregunta será, ¿estamos trabajando con este aspecto? ¿Sí o no? ¿Cómo lo ven hasta aquí, muchachos? ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Alguna duda, muchachos? No, maestro. Qué bueno que no tienen dudas, porque aquí viene su tarea. Para la siguiente clase me van a hacer un ensayo. ¿Sí? El ensayo va a constar de estas cosas. Me van a tener que responder de forma personal esto. Tienen suficiente tiempo para pensarlo. ¿Sí? ¿Qué es lo que me van a responder? Y luego es lo que vamos a trabajar la próxima clase.
necesito en este aspecto cómo se encuentran a nivel de sus relaciones interpersonales, a nivel de trascendencia. ¿Qué tan independientes y autónomos se sienten? Pero eso me lo tienen que poner de forma honesta. Recuerden, esto es un ejercicio personal de cada quien, ¿sí? ¿Qué tan autónomo e independiente se perciben? ¿O qué tan dependiente y y necesitado de los otros o inseguro se siente? ¿Y por qué? ¿Y ante qué situaciones? Eso es a nivel de trascendencia. ¿Cuáles son las raíces que los identifican a ustedes y que los han formado las personas que son lo que son hasta este momento? ¿Cuál es el sentido de identidad? ¿Cuál es el papel que sienten que están desempeñando en este mundo? ¿Y cómo lo están desempeñando? Y por último, responder esto. Para ustedes, ¿cuál es su propósito final o pleno en la vida? ¿Sí quedó claro? ¿Sí o no? De todos modos, la instrucción la va a poner en el Classroom, ¿no? ¿Cómo? De todos modos, la instrucción la va a poner en el Classroom. Así es. De todas formas, la instrucción la voy a poner en el Classroom, ¿sí? Para que ustedes lo vayan checando. Recuerden, es importante que se den la oportunidad de trabajar esto, ¿sí? Yo les prometí que esta materia iba a ser vivencial. Quiero que se den la oportunidad para que podamos seguir avanzando con este tema de Fromm. Dense la oportunidad, esto es un ejercicio. Si ustedes lo pueden hacer, el día de mañana también lo van a poder trabajar con otras personas, pero primero tenemos que trabajarlo con ustedes. Ya son las 10:30, 11:30 de la mañana. Espero que se den la oportunidad y el miércoles que yo los esté viendo, estemos revisando. Recuerden, todo esto lo trabajamos con el aspecto de la confidencialidad y recuerden, esto es un lugar seguro y estoy para apoyarlos. Nos estamos viendo el miércoles y sin falta revisamos cómo les fue con esto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestro. Sí. Bien. Entonces, bueno, por mi parte sería todo el día de hoy y nos estamos viendo el miércoles. Les deseo un excelente inicio de semana y éxito en todo lo que hagan. Ahora sí me despido. Hasta luego. Saludos, maestro. Nos vemos. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, maestro.